Bueno, muy buenos días. Este es el trabajo que vamos a realizar para grado quinto en sociales. Entonces, les voy a mostrar acá qué es lo que vamos a hacer. Recuerden que habíamos calcado el mapa de la hidrografía de Colombia, ¿cierto? Que era este mismo. Bueno, hidrografía, como su nombre lo indica, hidro viene de agua, ¿cierto? Y grafía de grafo, que es como dibujo, como, ¿sí? Como, sí, como imagen, como, no, imagen no, como dibujo más bien. Entonces, un mapa hidrográfico es un mapa, ¿sí? Con un dibujo sobre las aguas, ¿sí? Entonces, es en donde nosotros podemos ver todas las fuentes fluviales que tiene un país, ¿cierto? Los ríos. Acá estamos viendo entonces la mayoría de los ríos, bueno, la mayoría no, todos los ríos de Colombia y en dónde desembocan, cuáles son las vertientes, en fin. Entonces, vamos a pensar, vamos a leer de estos ríos que hay acá, cuáles nosotros hemos escuchado, ¿cierto? Yo, por ejemplo, he escuchado el río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de Colombia, ¿cierto? Si lo ven que él desemboca en la vertiente del Caribe. ¿Cierto? Y viene desde acá abajo, yo estoy muy segura si es el departamento de Nariño, pensaría yo. Entonces, si ven, él va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que desemboca en la vertiente del Caribe. Pero hay un río también muy conocido, que es el río que está acá abajito, que es uno de los más grandes del mundo, que es el río Amazonas, ¿cierto? El río Amazonas pasa, ¿sí ves? Por la frontera entre Amazonas, entre Colombia, con Perú y con Brasil. ¿Listos? Ese es otro de los ríos grandes, grandes que hay. Pensemos de los que vemos acá, ¿qué otro río nosotros hemos escuchado? Tenemos el Caquetá, el Caguán, el Inírida, el Guainía, el río Bichada, el río Meta, mírenlo dónde está, ¿cierto? ¿Qué otros ríos? El río Cauca, mírenlo, el río Atrato también es un río muy importante, el río San Juan, río Sinú. Entonces, vamos a hacer una tareita pequeña. Vamos a intentar memorizar los ríos de Colombia. Pero no los vamos a memorizar todos, vamos a memorizar los más importantes como para trabajar nuestra memoria, ¿cierto? Entonces podemos memorizar el río Magdalena, el río Cauca, el río Amazonas. Bueno, acá hacen falta algunos ríos también, porque nosotros también tenemos ríos en Santander, pero no están nombrados, ¿cierto? El río Sogamoso es uno de los ríos, el Chicamocha. ¿Listos? Entonces vamos a intentar recordar 5 nombres de ríos. 5 de los que hay acá en Colombia. ¿Listos? Posteriormente vamos a hacer la siguiente actividad y es que vamos a ver esta imagen, ¿cierto? Y viendo esta imagen vamos a identificar las diferencias, ¿sí? Y vamos a contestar estas 5 preguntas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Esta sopa de letras todavía no. Esta la hacemos la siguiente clase. Solo estas 5 preguntas de acuerdo con esta imagen. ¿Listos? ¿Esto qué es? Esta es una imagen de un paisaje de costa. ¿Listos? Y podemos ver que varias formas de relieve, ¿cierto? Entonces tenemos las montañas, el altiplano, la selva, el golfo, el puerto, el lago, la isla. Y como vamos a observar así muy detenidamente, al observar detenidamente podremos analizar y llegar a la conclusión para poder responder estas preguntas. Entonces les ayudo con la primera. ¿En qué se diferencia un lago de un río? Tenemos acá el río y tenemos acá el lago. ¿En qué creen ustedes que se diferencia? Que en el río corre el agua, ¿cierto? Y generalmente desemboca y desemboca en el mar, ¿cierto? En el océano. En el río corre, en cambio el lago es un espacio, es una parte cerrada en donde hay cierta cantidad de agua, pero no va recorriendo el terreno, ¿cierto? Sino que está en esa parte. Ese lago se ve pequeño, pero hay unos lagos gigantes, gigantes que luego les muestro, que son muy, muy, muy grandes. Entonces ahí tenemos la primera diferencia con tus propias palabras. ¿Qué es una isla? Entonces miremos acá, esto es una isla. ¿Cómo lo definiría con mis propias palabras? Lo escriben ahí, ¿listos? Cualquier duda que tengan, por favor, me avisa. Feliz día.